Bien, la organización me ha pedido una rápida reflexión sobre lo que podría ser el futuro del periodismo y de los corresponsales. Bueno, pues si hay probablemente una cosa segura, es que el futuro dependerá de lo que se quiera y de lo que se pueda hacer en el presente. El futuro, desde luego, no está predeterminado. Ahora bien, lo previsible, si miramos hacia el pasado, es que ese futuro sea diferente para cada país y para cada medio. Y, desde luego, ese futuro pues, puede ser brillante o puede ser espantoso. Poco o nada tienen que ver los grandes medios, viejos, nuevos, tradicionales, digitales, con los más jóvenes y pequeños que están apareciendo. Bloomberg, aunque joven, compite con las cadenas y los periódicos más poderosos en número de corresponsalías. Los más fuertes, con recursos suficientes para adaptarse e invertir, resistirán mejor la transición calificada por muchos de revolucionaria que aquellos medios más pequeños, obligados a buscar nichos en unos cuantos miles de suscriptores, a competir por ayudas y subvenciones tanto públicas como privadas y a luchar por la publicidad, desde luego una publicidad cada día menos fiel y mucho más repartida. Grandes y pequeños pueden y deben complementarse. Con colaboradores en docenas de países que trabajan naturalmente en red, están produciendo trabajos de gran calidad. Algunos de ellos ya premiados con Pulitzer y que son publicados además por los grandes medios tradicionales. Piensen en Wikileaks o en Snowden, personas particulares, desde luego héroes para algunos, traidores para muchos, hacen llegar a miles o centenares incluso de miles de documentos de gran interés a los medios tradicionales más influyentes. Sobre los corresponsales, pues es evidente que en los últimos años se ha producido un cambio notable. La imagen que transmite el cine o la literatura hace tiempo que quedó claramente obsoleta. La inversión en corresponsalías en muchos medios importantes, desde luego, se ha reducido. Los salarios, como muy bien apuntaba Elsa, se han tenido que ajustar drásticamente a la baja. Se ha multiplicado el número de corresponsales freelance que cobran por pieza cantidades inferiores a las que se pagaba hace 40 años. Un ejemplo, por cada crónica de un corresponsal de EFE, que desde lugares donde entonces Radio Televisión Española carecía de corresponsales, se pagaba en 1985 pues alrededor de lo que entonces eran 7.000 pesetas, 40 euros aproximadamente. Hoy los digitales de los principales periódicos españoles pagan no ya 70 euros, poco más de la mitad de esos 40 euros. Si pensamos lo que ha subido el coste de la vida, pues verdaderamente la precariedad a la que hemos llegado es realmente terrible. Hasta tal punto que hoy no se puede vivir de ello y, por supuesto, mucho menos financiar por cuenta propia las coberturas en el extranjero. No digamos ya si hablamos de coberturas en países o en conflictos en los que se están asesinando pues, más de 100 periodistas cada año y probablemente desde hace demasiados años. Simplemente voy a citar dos ejemplos, Elsa lo ha mencionado de alguna manera de pasada, de crisis en las corresponsalías, haciendo referencia probablemente a las dos guerras más importantes del primer decenio del siglo XXI. ¿Cuántos corresponsales españoles las han cubierto de forma permanente pasados los primeros momentos? Pues en Afganistán solo quedó una persona, Mónica Bernabé. Y no porque la enviase, desde luego, ningún medio español, sino porque se fue voluntaria con una ONG y una vez allí se convirtió ya en colaboradora pues, fija, permanente del mundo. La otra guerra importante es Irak. En Irak la situación es aún peor. Fue posiblemente la guerra mejor cubierta por número de enviados españoles. Pero eso sí, transcurrido ese momento, esa euforia inicial, no quedó ni uno solo con carácter permanente. Pero eso también está pasando en nuestros países. El New York Times mantuvo una delegación de más de 40 redactores. Pero eso sí, de esos 40 redactores, tan solo 1 o 2 eran norteamericanos. El resto eran periodistas locales que, además, por razones de seguridad, ocultaron su actividad incluso a sus propias familias. Según Pew Research, el número de corresponsales fijos de los periódicos norteamericanos se ha reducido en un 25% en el último decenio. Según Mediatrust, el de los corresponsales británicos, mucho más, se ha reducido en un 40%. ¿Qué pasa en España?
pues desde luego la situación no es ni mucho menos mejor. Es más, podemos calificarla de verdadera tragedia. Antonio Pampliega, uno de estos periodistas, de los 3 periodistas españoles que desgraciadamente siguen secuestrados en Siria, lo ha venido denunciando sistemáticamente durante muchísimos años. Todos conocemos las causas. Estamos en una transición tecnológica, en una transición empresarial, profesional y, desde luego, en una transición de modelo. Por un lado, cada día nacen nuevos medios en la red, muchos de ellos sin recursos para financiar equipos de investigación propios y, desde luego, tampoco sin recursos para financiar corresponsalías. Por otro lado, la caída de los ingresos de los medios tradicionales repercute en recursos drásticos y las corresponsalías suelen ser, naturalmente, unas víctimas propiciatorias de estos recursos. Como hizo popular hace muchos años Rupert Murdoch, la información internacional rara vez vende periódicos. Así que aún llevará tiempo restablecer este nuevo equilibrio, pero estoy segura que el futuro no tiene por qué ser peor que lo que ha sido el pasado, especialmente si logramos evitar los riesgos más destructivos para la libertad, esa libertad de la que Elsa siempre levanta la bandera. Muchas gracias.